Bien, vamos a empezar, muchachos. Un fuerte abrazo para todas las personas que están aquí, absolutamente para todos. Bienvenidos, amigos de todos los distintos países. Voy a obviarme un poco el escrito y vamos de frente al punto, a la carnecita del asunto, que es explicar la estrategia. Fíjense, yo esta estrategia de Elder la había encontrado en varias páginas y en muchas de ellas no tenía filtros, es decir, proponían, miren, le voy a contar cómo era la estrategia en original. Es el precio, ¿no? En muchas páginas se podría encontrar que es el precio, ¿sí? Y a este precio, si yo estoy en un contexto de venta, ¿sí? Si yo estoy en un contexto de venta, sería el corte que hace el precio que está dado por las velas, ¿sí? El precio que está dando por las velas, ahí lo pueden ver, ¿no? Si es un contexto de venta, sería un corte que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, y lo que es en original, de repente lo que propone, o lo que he encontrado con respecto a esta estrategia, es un sinnúmero de entradas, porque también proponían de que cuando el precio corta de abajo hacia arriba, entrar en compra. O sea, en original o en bruto, lo que yo había encontrado con esta estrategia bastante tiempo atrás, ¿sí? Era de que proponía, por ejemplo, hacer entradas en compra cuando el precio corta de arriba hacia abajo y entradas en venta cuando corta, perdón, de abajo hacia arriba y entradas en venta cuando corta de arriba hacia abajo. Entonces yo lo que he hecho es simplemente agregarle un indicador tendencial para poder filtrar entradas y solamente quedarme con aquellas que me puedan mostrar un contexto tendencial, ¿correcto? Es decir, me estoy sacando de encima todas las posibles operaciones que podrían existir de rango y solamente me estoy quedando con aquellas operaciones en donde el contexto es fuertemente tendencial. Por eso estoy incluyendo un promedio simple de 233, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a definir la estrategia. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta para utilizar esta estrategia de Elder es estar en un contexto fuertemente tendencial. Ojo, escuchen lo que estoy diciendo, fuertemente tendencial. ¿Y eso cómo lo deduzco? Primero, al ver que el promedio simple de 233, ¿sí? Que 233 tenga una dirección o esté cayéndose fuertemente, en este caso para abajo, ¿de acuerdo? Que aprecia obviamente una caída. En ningún momento, si el promedio de 233 se encuentra horizontal, entonces no es un contexto para aplicar esta estrategia, ¿de acuerdo? Yo tengo que introducirme a rallies, o sea, voy a hacer esta estrategia metiéndome o subiéndome o incluyéndome en los rallies, y me doy cuenta si un rally es muy fuerte con un promedio simple de 233 que tiene que estar tendencial. Ahora, alguien me dirá, ¿y por qué no trabajas con 200? Yo particularmente me ha ido mejor, aparte que 233 es un número de Fibonacci, muy aparte de eso, también me ha ido muy bien utilizándolo como filtro para saber si estoy en un contexto tendencial, ¿de acuerdo? Ahora, como segunda herramienta, utilizo este sistema con un promedio simple de 50 periodos que ustedes lo están viendo en rojo. Muchas gracias, Aquari, muchas gracias, Chuyito, a todos los que por ahí están dándome una mano. Entonces, este promedio simple de 50 periodos es el que de alguna u otra manera va a servir para originar las entradas. ¿Por qué? Pues si yo estoy en un contexto tendencial, y eso solamente me doy cuenta gracias a la de 233, voy a tratar de encontrar mis entradas en venta, ¿ok? Voy a tratar de encontrar mis entradas en venta, ¿sí? Cuando el precio, ¿ok? Corte de arriba hacia abajo al promedio simple de 50 periodos. Ojo, en estos momentos lo único que tengo, lo que están apreciando ustedes, es un contexto tendencial, nada más. Es absolutamente eso, nada más. Luego tengo que tener
debajo lo están observando, un momentum de 20 periodos que me va a ayudar también con las entradas. El indicador de momentum es un indicador de velocidad. Matemáticamente hablando es un diferencial, ¿no? Porque es el precio n más 1 menos el precio n. Entonces lo que me dice este indicador es con qué tanta velocidad se está moviendo en el precio en el tiempo, ¿ok? Y yo lo calibro con 20 periodos. En conclusión, lo que necesito es un promedio simple de 233, que aquí lo tienen, que está en fucsia, y que lo único que me dice es si el precio está tendencial, nada más. Un promedio simple de 50 periodos que me va a ayudar con las entradas, ¿no? En los cortes del precio, es decir, de las velas, y un momentum de 20 periodos que va a complementar el tema de la entrada y de la salida, ¿ok? En este caso estoy utilizándolo el ejemplo para el EuroCAD, ¿no? Entre abril y mayo del año pasado, del 2010, ¿correcto? En estos momentos lo único que tienen ustedes en pantalla es el contexto, nada más. Ahora, paralelamente, y eso es muy importante, para que esta estrategia tenga un nivel importante de éxito, lo que necesito es combinarlo con el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque me interesa tener dos economías fuertemente contrastadas. En realidad, cuando yo me vaya a volver a subir al rally, en este caso, en un contexto de venta, porque estoy en un rally bajista, yo tengo que saber de que voy a ir en contra, obviamente, si voy a vender, voy en contra de Europa y a favor de Canadá. Entonces, tengo, obviamente, que ver los fundamentales. Si no los veo y no veo que estas dos economías están contrastadas, ¿no? Y si no lo están, estoy pecando de entrar quizás a una operación que tenga un elevado nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué es mi sana recomendación? Que combinen el análisis técnico con el fundamental antes de entrar y comprueben, ¿ok? Esto de acá este análisis fundamental era para mayo hacia atrás del año pasado, y comprueben si las economías estaban fuertemente contrastadas. Pueden ver la tendencia de los indicadores en gráficas de 3 meses y 6 meses, ahí respondiendo la pregunta de Daniel, ¿sí? En 3 meses y 6 meses, y el contexto del MetaTrader es en 4 horas. Particularmente a mí me resulta más cómodo trabajar en 4 horas porque voy a poder entender mejor cómo se mueve el precio en el tiempo, ¿ok? Bien, yo no sé si acá habrá personas, de repente por ahí alguien se anima, si habrá personas que a comienzos del año, ¿se acuerdan ustedes la situación europea y se acuerdan en contraste lo que pasaba en Canadá? Mis amigos que son de España, que siempre generosamente vienen aquí y siempre nos están siguiendo, ¿se acuerdan de que el euro estaba con una siendo fuertemente golpeado? Se acordarán de la crisis griega, se acordarán de que se rumoreaba lo de Portugal, hasta ahora incluso el tema español todavía sigue siendo un motivo fuerte de rumor, y muchos de los indicadores europeos estaban bastante débiles, ¿no es cierto? Entonces eso se podía apreciar obviamente en los calendarios de noticias. Yo lo que les muestro acá es un resumen. Ojo que pueden entrar a tallar más indicadores, ¿ok? Porque podríamos incluir más indicadores. Y por el otro lado, si veíamos los datos de Canadá, íbamos a ver a una economía canadiense que estaba más fortalecida, con indicadores como el IPC, como la balanza comercial, como los sentimientos de consumidores y empresarios o climas de negocios que estaban en positivo. Es decir, la mayoría de indicadores europeos estaban depreciando al euro, ¿no? Vean por ahí indicadores como sentimiento de consumidor, índice de viviendas, niveles de empleo, ¿no? Clima de negocios, etcétera. Y la mayoría de indicadores de Canadá, no puedo decir todos, porque eso sería imposible decir que todos los indicadores estén apreciando el dólar canadiense, pero sí puedo decir que de una manera la mayoría de indicadores estaban apreciando al dólar canadiense. En conclusión, lo que tengo en estos momentos, o en mayo del 2010, lo que tenía son dos economías
fuertemente contrastadas. Y ojo, de que no venía esto solamente desde mayo, venía desde casi noviembre del 2009, así que había bastante tiempo para poder ver cómo estaban de contrastadas estas economías, ¿ok? Vuelvo a repetir, utilizo indicadores en donde puedo ver la tendencia, la tendencia de los indicadores en 3 o 6 meses, dependiendo mucho del estilo de negociación de cada uno de ustedes, ¿ok? Si son operadores de mediano plazo, si son operadores de largo plazo. Prueben con los dos y siéntanse con terminen recogiendo el que el más se adapte a su perfil de riesgo de ustedes. Yo lo he hecho ahí en el ejemplo que he mostrado de 6 meses. Ok, ¿dónde se ve la entrada con este sistema? Se ve cuando el precio, que ustedes lo están viendo aquí representado por las velas, a ver, acá lo pueden ver, ahí ven el precio, ¿sí? Lo estoy sombreando con color amarillo, con una elipse de color amarillo. El precio corta, ¿sí? El precio corta de arriba hacia abajo, el precio corta de arriba hacia abajo, ¿sí? A el promedio simple de 50 periodos, ¿sí? Y el momentum o corta también o se encuentra debajo de la línea de 100, que es el caso que ustedes están viendo acá. Vuelvo a repetir, la entrada es cuando el precio, ustedes lo están viendo aquí, cuando el precio corta de arriba hacia abajo al promedio simple de 50 periodos y el momentum o bien corta, ¿ok? O bien lo ha atravesado o bien se encuentra debajo de la línea de 100. Tienen que cumplirse estas condiciones paralelamente, no pueden estar una por un lado y otra por otro, tienen que cumplirse paralelamente, o el momentum se encuentra ya abajo o el momentum ya cortó, ¿de acuerdo? Y obviamente estoy colocando aquí, miren, la entrada al finalizar la vela, ¿ven esta vela chiquita? Es al finalizar la vela que aparece toda completamente debajo del promedio simple de 50 periodos. Ojo, que el promedio simple de 233, que el promedio simple de 233 solamente lo he utilizado para que me explique la tendencialidad si estoy en un rally, después ya no lo vuelvo a usar, ¿sí? Después el promedio simple de 233 ya no lo vuelvo a usar, solamente me ha servido como filtro para ver si es que estoy en un contexto para hacer la operación. Si no, no hago nada, ¿ok? Particularmente, prefiero hacer pocas operaciones, pero que tengan un alto nivel de eficiencia, a estar haciendo muchas operaciones por hacer. Entonces, fíjense dos cosas. Primero, técnicamente hablando, la estrategia acaba de dar entrada. Fundamentalmente hablando, hemos visto que los indicadores, ¿no?, macroeconómicos de Europa versus los de Canadá estaban bastante contrastados. Y quien ha estado operando hace más de 1 año o 2 años, quien está acá ya y tiene todo ese tiempo, seguramente se debe de acordar que había un fuertísimo rally de este par y un fuertísimo contraste de estas economías, ¿ok? Bien, entonces, una vez que ya tengo hecha la entrada, lo que tengo que pensar es en la gestión de capital. Veamos. La gestión de capital está dada por saber cuánto es lo que voy a arriesgar y cuánto es lo que voy a ganar. Las dos cosas van de la mano. ¿Cuánto voy a ganar, cuánto pretendo ganar y cuánto voy a arriesgar? O cuánto voy a arriesgar y cuánto pretendo ganar. Fíjense que la entrada está más o menos en 1.29,85. Ahí lo pueden apreciar, ¿no es cierto? La entrada está aquí más o menos en el cruce de estas dos líneas en 29,85. Bien, una manera de buscar una primera parada, una primera salida, o dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo de cada quien también, de cuánto le quiera ver como oportunidad para poder asegurar una cantidad de pips, una forma es quizás buscar un soporte o una resistencia histórica. En este caso, si estoy en una tendencia bajista, ¿no?, lo que busco es un soporte histórico. Y vean aquí, si pueden observar acá, entre el 11 de mayo y el 19 de mayo,
si pueden observar, entre el 11 de mayo y el 19 de mayo, hay un nivel, ¿no? Hay un nivel de soporte. A ver, ahí lo voy a pintar de amarillo. ¿Lo pueden ver todos? ¿No? Hay un nivel de soporte. Quiere decir de que se puede ser un nivel en donde yo podría buscar una primera salida, ¿ok? Ahora bien, veamos cuántos pips hay ahí. Fíjense, hay aproximadamente 250 pips, ¿no? Entonces, lo que normalmente se escucha leer perdón, se escucha y se lee, lo que normalmente es de que uno podría o uno debería estar gestionando sus estrategias con un sistema de gestión de capital 1-3. Quiere decir que busco ganar como 3 y arriesgo como 1, o al revés, arriesgo como 1 y busco ganar como 3. Si aquí un trader está tratando de buscar 250 pips como ganancia, lo que debería de arriesgar, a mi juicio, como máximo, debería de ser solo 85 pips, que ustedes lo están apreciando ahí. Es decir, hacer la gestión de esta operación, teniendo como punto de salida el soporte que ustedes están viendo ahí, sería buscar 250 y arriesgar aproximadamente 85 pips. Ahora, alguien que de repente está recién incursionando al mercado dirá, oye, 85 pips, bueno, es un poco, bastante quizás, sobre todo los que están acostumbrados a operar en el corto plazo, es bastante quizás, pero 250 es una cantidad atractiva, sí, pero momentito, escuchen, 85 pips en un escenario de 4 horas, con una estrategia que busca acoplarse a un rally, es decir, es una estrategia tendencial, es peligroso, porque el precio puede hacer un movimiento muy fuerte, y eso lo sabemos los que tienen tiempo ya operando, la volatilidad en este mercado es muy fuerte, y tranquilamente puede hacer una pequeña corrección. No estoy diciendo de que necesariamente cambie de sentido el precio, estoy hablando de una corrección. De repente hace una corrección de 100 pips y me comió mi stop. Entonces, sería bastante riesgoso, y es así como yo lo llamaría, bastante riesgoso, el tener una protección de 85 pips, porque la volatilidad de este mercado podría comerme con facilidad, ¿ok? Ojo de que yo no estoy tratando de dibujarles nada, ni de mostrarles, ¿no?, que la operación no pueda tener un éxito asegurado, no, que de eso no se trata, justamente se trata de si yo voy a ir por la gestión de capital al momento de abrir mi operación, ¿no? Si voy a escoger por alguna de las formas, que al menos sea la menos riesgosa. Yo particularmente diría, bueno, salirme del soporte, pero arriesgar 85 pips es riesgoso. Ahora alguien dirá, oye, pero ¿por qué no arriesgas más? ¿Por qué no arriesgas 150 pips, por decir? Porque eso estaría equivocado con el tema de gestión de capital, porque estarías prácticamente buscando como 2 y arriesgar como 1, y de repente alguien podría decir, oye, ¿y por qué no arriesgas 200? Y peor todavía, estarías diciendo arriesgar como 1 y ganar como 1, y eso no juega en la gestión de capital. Tendríamos que tener una estrategia altamente eficiente para poder tener un buen número de operaciones, y normalmente las estrategias no tienen un alto o elevado nivel de eficiencia. Quien tenga un espectacular sistema no lo va a estar divulgando. La diferencia, lo que marca la diferencia con los sistemas, entiendan bien, ¿sí?, y aquí lo hemos repetido en incalculable cantidad de veces, es la gestión de capital. Bien, viendo este contexto, yo diría, no, me freno porque 85 pips es un poco stop, ¿no? Y me puede comer con facilidad. Ahora, la otra posibilidad es buscar un riesgo-beneficio 1-3, pero tratando de darle al par el suficiente respiro para yo poder también tener el suficiente stop que a mí me pueda dar una maniobra, ¿sí? Por ejemplo, si yo buscara en esta posición ganar 450 pips, quiere decir de que solamente podría arriesgar como máximo 150. En un escenario de 4 horas, y teniendo a este par
que normalmente puede estar haciendo esos movimientos, ¿no? En 150 pips, ¿no? Este par no es un par ultra volátil, ni nada por el estilo, ¿no? Pero 150 pips podría tranquilamente ser un buen respaldo para que no me cierre el stop con facilidad. Entiendan que lo que estoy buscando es eso, no ser víctima sencilla de la volatilidad del mercado. Entonces, si yo buscara 450 como máximo, podría arriesgar 150 pips. Entonces, eso, por ejemplo, me parecería un poco más lógico. Ahora, si me rompe el 150, si toca mi stop, mala suerte, se cerró la operación. Nadie se va a poner a llorar, porque así es el trading. Perder es parte del negocio, pero al menos nos dimos el trabajo de adicionar el técnico con el fundamental. Como dice Tiffany Hammond, no sé si alguno la ha leído, es una conocida trader que tiene un montón de artículos sobre psicología de trading. Ella dice, si uno hace bien su análisis técnico con el fundamental y pierde, no tiene por qué sentirse mal. Bien, esta, por ejemplo, esta posibilidad de gestionar el capital de esta forma, particularmente me gustaría más para este caso, porque cada caso es distinto. Obviamente, depende de la gráfica que tengamos enfrente. Ahora, y hay una posibilidad y hay una tercera forma de salir, que es la definición de la estrategia misma. Es decir, el sistema tiene su propia forma de cerrarse, su propia forma de salir. Y esta sería cuando suceda lo siguiente, que es lo que acabo de escribir abajo, y es lo que ustedes están viendo con estas flechas de color amarillo. Es decir, si el precio cierra, ¿no? Vean que la flecha de color amarillo, si el precio cae un poco y luego se da la vuelta, es decir, el precio corte el promedio simple de 50 periodos, ¿no? Y si porque no es un el momentum haga lo mismo, que el momentum agarre y se regrese y llegue a tocar la línea de 100 o la parta, ¿no? O la corte, entonces cualquiera de esas dos posibilidades va a hacer que se cierre la operación. Cualquiera de las dos. No necesito que se dé simultáneamente. Con que una se dé, bastará. Entonces, el sistema tiene su propia forma de salir y es esta cuando se regresa, ¿no? Ya sea el precio a cortar de abajo hacia arriba al promedio simple de 50 o si el momentum corta de abajo hacia arriba a la línea neutra o línea de 100, que también se le conoce aquí. Entonces, veamos qué sucedió. Esta es la salida. Estoy segmentando en 4 partes. Estoy segmentando el proceso en 4 partes. Miren que lo que está pintado aquí con color amarillo, que lo pueden ver acá, es el sitio donde entramos, ¿no es cierto? El sitio donde entramos. Ahora, fíjense, el precio, nosotros entramos en donde está la elipse de color amarillo. El precio de más llegó a la línea de soporte, entonces, de más un trader hubiera podido salir en esa línea de soporte, pero como habíamos dicho, particularmente no hubiera optado por esa posibilidad porque el stop era muy pequeño. La otra posibilidad era de que fuera a caer una cantidad considerable que me permita también tener un stop suficiente. Hablo de repente de 130, 140, 150 o 160 pips. De más llegó a 450 y también la posición se hubiera cerrado. Incluso para el que hubiera hecho la posición riesgosa de salir solamente aquí en el nivel de soporte, ¿sí? Entonces, y por otro lado, la estrategia también, si hubiéramos salido como manda la estrategia, ¿ok? Hubiera sido 385 pips lo que hubiéramos conseguido. Todos, fíjense, estoy empezando a contar los pips desde que abrimos la posición, ¿ok? El stop se pone directamente cuando yo ya escogí la gestión de capital que le voy a hacer al sistema. Para este ejemplo, yo tenía 3 posibilidades de escoger mi stop.
¿no? Saliendo en el primer nivel de soporte, que era 250 pips, y teniendo un stop de 85, pero no era lo más apropiado, porque esa volatilidad de este mercado es tan fuerte que se podría cerrar, o las otras dos, que en los dos casos, tranquilamente, ¿sí? Hubiera llegado al cometido, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si esto se entiende, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido que la posición la hemos desnudado, discúlpenme la expresión, la hemos desnudado en tres posibilidades de gestión de capital y al final con los tres se hubiera logrado lo mismo, pero lógicamente la primera, por ejemplo, de buscar 250 y solo arriesgar 85 pips, hubiese sido peligroso por la volatilidad, ¿sí? Por la volatilidad de este mercado, que el Forex es el campeón en volatilidad, de los mercados es el más volátil. Entonces, tenemos que estar preparados. De las otras dos formas, hubiéramos salido bien, muy bien parados también. Ahora, el éxito de esto no se hubiese dado bajo ninguna circunstancia, ¿ok? Si es que no hubiera tenido a los fundamentales a favor. Yo prefiero trabajar en 4 horas o día, porque ahí puedo ver mejor cómo los fundamentales están empujando a un par, cómo los fundamentales están empujando y empujando. Es más, este par, ¿sí? Este par hizo mínimos históricos por el mal momento que estaba viviendo Europa y por la buena situación que estaba atravesando el canadiense, ¿ok? A ver, por ahí Global dice, ¿qué quiere decir cuando el momentum sube y baja? Lo que pasa es que cuando el momentum está cayendo con mucha fuerza, lo que te está diciendo es de que existe la posibilidad de que cuando el momentum está cortando la línea neutral, existe la posibilidad de que el precio caiga también. Pero es mejor eso asociarlo, ¿no?, a una ruptura del precio con una EMA y también, como hicimos al inicio, asociarlo al análisis fundamental. Vuelvo a repetir, no hubiera tenido ningún éxito con esta posición si no estas dos economías no hubieran estado bien contrastadas. Los soportes y resistencias los saco de gráficas de 4 horas. Claro, si estoy trabajando en una gráfica de 4 horas, el soporte y la resistencia, ¿no?, es en 4 horas o en gráficas de día. Mejor si trabajan en 4 horas, porque en día a veces hay que ponerle mucho stop y a veces no todos están con esa costumbre de tener un stop tan elevado. Claro, lógicamente que si lo hacemos en día podemos ganar más también, ¿no? Pero yo en todo caso recomendaría que empiecen tradeando en 4 horas, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no vamos a otro ejemplo. Si quedó claro hasta aquí. En ningún momento he dicho de que la estrategia es esta es la gran estrategia o es super mega archi el gran sistema, porque no es así. El tema es que se pueda gestionar adecuadamente. La gestión de capital, el money management, es lo que hace que el trader marque la diferencia, ¿ok? A ver, dice, la original es con un promedio simple, correctamente. Es decir, la original es con un promedio simple, pero yo lo prefiero trabajar cuando lo he utilizado, cuando lo he revisado, me ha salido mejores resultados con un promedio de 50 periodos. Es cuestión de que lo bastestees, porque de eso se trata. Es un promedio simple, porque los promedios simples grafican mejor el comportamiento en escenarios de largo plazo, es decir, 4 horas, mediano plazo, perdón, 4 horas, día o semana. Si tú trabajas en un escenario más pequeño, entonces son mejores los exponenciales, ¿sí? Y las entradas, ¿en qué time? Igual, todo es en 4 horas, el contexto es en 4 horas. Podríamos estar de repente mirando en 1 hora para confirmar la tendencialidad, pero como lo están viendo, yo no entro en ninguna posición si no estoy en un contexto fuertemente tendencial. Fíjense de que no me he metido, ¿no?, si es que no he visto que esto se está cayendo con mucha fuerza, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quieren que pasemos a otro ejemplo? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? ¿Me he dejado entender con el ejemplo? Daniel Naranjo dice si puedo utilizar en 1 hora. Muy buena pregunta, Daniel. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú extraes los indicadores macro, los tienes en gráficas de 3 meses y 6 meses.
Y estas gráficas de 3 meses y 6 meses que lo sacas del calendario de noticias, se muestran mejor en gráficas de 4 horas y en gráfica de un día. Es decir, el impacto lo puedes ver mejor en gráficas de 4 horas y en un día. En gráficas de 1 hora puede pasar cualquier cosa. En gráficas de 15 minutos puede pasar cualquier cosa. Pero explican mejor, los fundamentales se ven mejor explicados, ¿no? Por el tema de que la mayoría de indicadores estén apreciando, y no se necesita ser un experto fundamentalista para poder darse cuenta de esto. Basta que hagamos un comparativo de los fundamentales de una economía y de la otra, y nos podemos dar cuenta, con muchos indicadores, yo lo sé, cogiéndolos de mediana y alta volatilidad, y ver que había un fuerte contraste, ¿de acuerdo? Por ahí, Gonzalo, ¿qué funciona? ¿En qué pares de divisas? Yo lo he usado en pares contrastados, Gonzalo. Cuando hablo de pares contrastados, hablo de dos economías que están muy distintas, muy diversas. Y aprovechando la pregunta que me haces, vamos a un ejemplo. Vamos acá a un ejemplo. ¿Esta estrategia de Elder se puede usar en un día? Sí, claro, puedes usarla en 4 horas y en un día. A ver, vamos a ver por acá. Voy a pasar rápidamente y vemos un ejemplo de compra. A ver, yo les pregunto, para que vean por qué hablo del tema del contraste. ¿Ustedes se acuerdan de que el año pasado, incluso hasta ahora, se acuerdan de que Estados Unidos empezó el año muy débil, empezó el año muy débil, con indicadores como el desempleo, que hasta ahora está en 10%, en 9.7%, las non-farm payrolls también estaban bastante con tendencia bajista, ¿no? El sentimiento del consumidor, los climas de negocios, se acordarán que el índice manufacturero también. Y por el otro lado, ¿no? Se acordarán de que el oro estaba bastante fuerte porque ante el contexto de incertidumbre, lo que hace el inversionista normalmente es buscar oro y refugiarse en este metal precioso porque su depreciación es muy pequeña con respecto a otros minerales, ¿no? Los inversionistas buscan oro como refugio financiero. Entonces, fíjense el promedio simple de 50 periodos que se estaba disparando, y en el caso del oro, y en el caso del promedio simple de 233 también se estaba disparando. Ojo, que esta estrategia la pueden usar también en commodities, puede funcionar muy bien con la plata, con el petróleo, en este caso con el oro. Si veíamos los fundamentales de ambos, tanto de la materia prima, en el caso del oro, hacer un seguimiento de la economía australiana, por ejemplo, que es un importante productor de oro, y en el caso de Estados Unidos, un seguimiento obviamente a los indicadores fundamentales, ¿sí? Íbamos a ver de que había un gran rally explicado como les digo, por los débiles indicadores macroeconómicos de Estados Unidos. Es más, miren, fíjense, aquí ustedes lo están viendo en 1447, ¿no es cierto? Pero acuérdense que llegó a casi 1450. O sea, me he quedado chico con el ejemplo, porque el oro después se disparó de una manera espectacular. Entonces, para mayo del 2010, había un fuerte contraste tanto en el oro con el dólar, y eso me ayudaba para poder definir el contexto. He cogido un promedio simple de 233, porque la cantidad es un número de Fibonacci que me ha dado buenos resultados en comparación con 200. Si alguien lo quiere abastecer con 200, perfecto. Cuando yo he hecho el análisis con 233 me fue mejor, es por eso que lo he cogido, ¿ok? Y claro, aparte porque es un número de Fibonacci. Entonces, ya tengo el contexto, ¿no? Creo que a nadie le quedaba una duda, no sé si estoy exagerando, pero creo que a nadie le quedaba una duda de que en esas épocas Estados Unidos estaba bastante débil y el oro se había fortalecido, ¿ok? Bastante fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando el contexto ya estaba definido, ¿sí? Y fíjense de que la entrada
se produce en el siguiente contexto, ¿ok? Sí, por supuesto. Lo que me dice, lo que dice lo que dice Chuyito es muy cierto, ¿no? Estamos ahí, ¿no? En un contexto que se notan divergencias. Lo que estoy tratando, en otras palabras, es de subirme al rally nuevamente, pero evito, porque para eso justamente es el uso de la divergencia, evito subirme en el punto más alto. Ahora, hay otras estrategias que pueden permitir de que uno se suba antes también, pero ya depende también de la maniobra y qué tanto el trader la haya usado determinada estrategia, ¿ok? En ese sentido, la entrada con este sistema es, fíjense para que no se vayan a perder, cuando el precio corta de abajo hacia arriba, cuando el precio corta de abajo hacia arriba al promedio simple de 50 periodos, que es el punto donde se están intersectando estas dos líneas de azul, fíjense que lo estoy colocando al final de la vela, esta vela que cierra toda por encima, ¿no? Ahí lo pueden, acá lo pueden ver mejor. Ahí lo pueden apreciar en toda su magnitud. La vela toda está cerrando por encima. Este es el punto que he sombreado con una elipse de color amarillo. Y cierra ahí, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver ustedes claramente. Entonces, se da la entrada cuando paralelamente es idéntico al caso de la venta, simplemente que en forma invertida. Cuando paralelamente el precio está cortando al promedio simple de 50 periodos y por otro lado baja en su vista al nivel de momentum de 20 periodos y el momentum ha cortado o ha atravesado la línea neutral, ¿no? Que lo pueden ver claramente. Entonces, yo aquí, obviamente, lo que tengo que definir ahora es mi gestión de capital. ¿Qué me conviene? Porque pueden haber distintas formas de gestionar la operación y no todas necesariamente tienen que ser óptimas. Van a haber algunas más riesgosas que otras. Veamos, ¿qué pasa si yo salgo? Ahí debo de corregir, es un nivel de resistencia, ¿sí? Ahí debo de corregir. ¿Qué pasa si yo salgo en una zona de resistencia? ¿Sí? Vuelvo a insistir, ahí tengo que corregir, he puesto soporte, es resistencia. ¿Qué pasa si yo salgo en la zona de resistencia? Que está ahí, que le estoy pintando con amarillo, ¿la pueden ver? Le estoy pintando, el nivel de resistencia lo estoy coloreando con amarillo. Bien, sucedería lo siguiente, si yo salgo en el nivel de resistencia, estaría solamente buscando 330 pips. El problema es de que este par es un par volátil, el oro dólar es un par volátil. Si no, miren la gráfica del año 2008, 2009, 2010, vean cómo se disparaba el par con una fuerza espectacular. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a este par no le podemos dar, cometería un gran error si le estoy dando 100 pips como stop o 110 pips como stop, ¿no? O sea, estaría en el límite, por decirlo de alguna manera, pero me estaría arriesgando. Entonces, eso es posible. Alguien me dirá, oye Daniel, pero 300 pips no es malo. Perfecto, yo sé que no es malo, pero el problema va porque si yo busco 330, arriesgo 110, que es la tercera parte, ¿se han dado cuenta? Entonces, el nivel de stop puede ser riesgoso por la volatilidad del par. Este par, en comparación con el anterior, por ejemplo, sí es un par que tiene fuerte volatilidad. Entonces, ¿podría ser una posibilidad? Sí, podría ser pero es riesgosa. Ahora, por otro lado, si estoy con una cuenta, ¿no? X, uno siempre, y es lo que yo lo tengo clarísimo, no debe de arriesgar más de 2%. Arriesgar más del 2% en una operación es ya ser poco juiciosos. Podemos pecar, ¿no? De hacer muchas operaciones, perder ininterrumpidamente, porque cualquier trader pasa por una mala racha, y se van a ir contra la pared. No arriesguen más del 2% de la cuenta. Entonces, supongamos, estoy hablando en voz alta, ¿ya? Supongamos que un trader tiene una cuenta de $10,000, entonces a lo mucho no puede arriesgar más de $200. Si estoy trabajando con un apalancamiento de 1 en 100, ¿no? Y trabajando de repente con la décima parte de un lote estándar, entonces cada pip aquí viene a representar $1, yo estaría arriesgando 1.8%, que está dentro de los límites, está dentro de mi posibilidad de arriesgar. ¿Por qué? Porque ya les dije que este es un par volátil. Entonces, yo haría mal, ¿no? Haría mal
en ponerle, ¿ok? En ponerle 50 pips, en ponerle 80 pips, en ponerle 100 pips, porque la volatilidad de este par me puede cerrar con mucha facilidad la operación. Entonces, podría estar poniéndole, y ojo que darlo en rango, en ningún momento estoy diciendo tiene que ser esta cantidad exactamente, porque quedaría absolutista, y en el trading esto no funciona. Podríamos hablar de 160, 170, 180, 190. Yo le he puesto 180. Si obviamente estoy arriesgando 180, quiere decir de que estoy tratando de buscar ganar 540. Ahora, no se pongan tristes, porque en el camino, si el precio llega a vulnerar, o mejor dicho, sigue subiendo, yo puedo ir, después de una gran subida, asegurando mi stop también. De repente no llegaré a 540, es posible completamente también, pero no me voy a dar con la sorpresa de que el precio se venga en mi contra y encontrarme con los pantalones abajo, criollamente hablando, con respeto a las damas, ¿no? No me van a agarrar con los pantalones abajo porque voy a tener una protección. Se trata también de operar de alguna manera en donde si el precio se viene en mi contra, de alguna u otra forma yo me encuentre protegido. Claro que me encuentro protegido con el stop, pero podría protegerme también en el camino, ¿ok? Ahora, la tercera posibilidad es gestionar esta operación como manda la estrategia, es decir, salir como manda este sistema. Y la forma que este sistema tiene para salir es cuando el precio corta, como lo están viendo ustedes ahí con las curvas de amarillo, cuando corta de arriba hacia abajo a la línea al promedio simple de 50, o el momentum corta de arriba hacia abajo, ¿no?, a la línea neutral. Es decir, si se invierte el comportamiento del precio, esto se cierra. Cualquiera de las dos posibilidades, cualquiera que se le dé, no necesito las dos paralelamente, con una nomás basta, puede cerrar el precio. Entonces, veamos qué sucedió. Miren, la salida. Cuando el precio está siendo marcado o graficado en el elipse de color amarillo, y el precio llegó a 330 pips sin mucha dificultad. Es más, subió hasta 1450. Miren que si hubiéramos salido en 330, eso era 1246. Les comento que llegó a 1400 y pico el oro. Ahora, pero como habíamos dicho, no era una posición muy sana porque el stop era muy pequeño. Fíjense, por el otro lado, la otra posición no llegó a 540 como yo lo había programado. No llegó, hizo solamente 520, pero igual fue un número considerable, ¿no?, que pudo haber hecho el trader. De hecho, después de haber ganado 520 pips, está en la obligación de coger un poco de capital, coger un poco de lo ganado y protegerse, de hecho, ¿ok? Entonces no estoy tratando de ponerles en ningún momento la situación especial, ni la pintada, no, estoy viéndolo desde un punto de vista muy objetivo, con situaciones en donde de repente no sale como yo lo planeo. Y por otro lado, si yo hubiera salido como manda la estrategia, fíjense que solamente hubiera cerrado con menos 60 pips. ¿Por qué? Porque vean que el precio abrió más o menos en 1213 aproximadamente el día 26 de mayo y cerró el 3 de junio en 1207 más o menos, era eso aproximadamente unos menos 60 pips, ¿no? Entonces, de las tres formas, ¿no?, las dos primeras me hubieran dado ganancia, pero viéndolo objetivamente desde un punto de vista tendencial, el trabajar una estrategia 1 a 3, teniendo en cuenta quizás los niveles de soporte y resistencia, porque incluso eso te ayuda para tener una idea hasta dónde puede correr el precio, puede ser más beneficioso, ¿de acuerdo? Entonces, en ningún momento estamos acá estamos viendo posibilidades, y de las posibilidades tratamos de quedarnos con la más adecuada, ¿ok? Yo, de verdad, a ver, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si les ha quedado claro. Ahora, alguien me dice por aquí, ¿pero por qué subió tanto? Porque había mucha diferencia entre los fundamentales, ¿no? Y seguía dándose, y es más, seguía dándose con mucha fuerza, ¿ok? A ver, por ahí Ashlock dice, saludos Daniel, con base al stop, ¿no sería preferible buscar un rebote del precio al punto de ingreso al mercado? Es que es más seguro que en vez de pensar que si gano 200, 300 o 500 redondas de tercera parte,
precisamente para ser no víctima del precio, es decir, ubicar mis puntos de salida con base al mercado y no en base a expectativas. Claro, muy buena pregunta. Cuando tú sales con expectativas en base al mercado, justamente son los niveles de soporte y resistencia. Pero, porque yo podría decir, sí, voy a salir en base a la expectativa del mercado, a lo que me presenta la gráfica. Pero ten en cuenta de que si en este caso, por ejemplo, yo lo hubiera hecho así, si hubiera salido, buscado 330, hubiera arriesgado 110 y me hubiera cogido el stop por el tema de la volatilidad. Es por eso de que para este ejemplo no lo hubiera visto apropiado, sino hacerlo de un punto de vista, ¿no?, basándome en la volatilidad del par, ¿no? Es más, y es muy buena tu pregunta, Ashwood. Si, por ejemplo, tú ves que los fundamentales, en este caso del oro y Estados Unidos, se encuentran muy fuertemente contrastados, te puede dar más seguridad el hecho de ir quizás a buscar 150, 160, 170, no más del 2%, lo decía, ¿no? Porque justamente ese contraste puede ayudar para que el rally, la tendencia, se siga produciendo. Y en este caso, sí que se siguió produciendo con mucha fuerza, ¿ok? Entonces, claro, ten en cuenta algo también. Fíjate, esto lo estás planteando desde el punto de vista de que ya estás mirando lo que ocurrió. Si yo te lo pongo así, ahí por ejemplo, si yo te lo pongo ahí, tú lo único que ves, claro, lo único que vemos es ese nivel de resistencia, ¿no? Ese nivel de resistencia que estaba ahí, nada más. Perdón, acá lo voy a retroceder. Acá, perfecto. Ahí lo único que vemos es el nivel de resistencia como punto de salida del mercado, no hay más. Entonces alguien de repente, que no tenga mucho tiempo en el trading dirá, oye, ya perfecto, 130, pero se olvida de que este mercado es ultra volátil y te puede sacar de una patada también, ¿no? Sí, voy a coordinar con Vicky, ¿ok? Voy a coordinar con Vicky para poder hacer una segunda parte y estar viendo más ejemplos. ¿Qué les parece? ¿Ah? No sé si les ha parecido simpático el sistema, si les ha parecido simpática la sesión, y cualquier cosa con gusto me pueden preguntar al correo electrónico, ¿no? Con el mayor de los placeres les respondo, ¿sí? Ahora, de hecho, si este sistema no funciona, es porque seguramente puede ser en gran medida porque los fundamentales no estaban tan fuertemente contrastados, ¿no? Es mejor pocas entradas, ¿no? Pero al menos más eficientes, ¿sí? Desde aquí, mi agradecimiento a Vicky, de verdad, a todos los 75 que han venido hoy día, muchas gracias por haber concurrido, y esto como siempre nos esfuerza, ¿sí? Nos esfuerza para poder hacer mejor las cosas, a mí, a Vicky, a todos los que formamos parte de esta gran familia de tutores FX, ¿sí? Y de FX Street, obviamente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cualquier cosita, me escriben al correo, con gusto les respondo, ¿sí? Un fuerte abrazo para todos, gracias, ¿no? Y que la tendencia esté de vuestro lado. Hasta luego con todos. Hacer entradas en compra cuando el precio corta de arriba hacia abajo, y entradas en venta cuando corta, perdón, de abajo hacia arriba, y entradas en venta cuando corta de arriba hacia abajo. Entonces yo lo que he hecho es simplemente agregarle un indicador tendencial para poder filtrar entradas y solamente quedarme con aquellas que me puedan mostrar un contexto tendencial, ¿correcto? Es decir, me estoy sacando de encima todas las posibles operaciones que podrían existir de rango, y solamente me estoy quedando con aquellas operaciones en donde el contexto es fuertemente tendencial. Por eso estoy incluyendo un promedio simple de 233, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a definir la estrategia. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta para utilizar esta estrategia de Elder es estar en un contexto fuertemente tendencial. Ojo, escuchen lo que estoy diciendo, fuertemente tendencial. ¿Y eso cómo lo deduzco? Primero, al ver que el promedio simple de 233, ¿sí?,
que 233 tenga una dirección o esté cayéndose fuertemente, en este caso para abajo, ¿de acuerdo? Que aprecia obviamente una caída. En ningún momento, si el promedio de 233 se encuentra horizontal, entonces no es un contexto para aplicar esta estrategia, ¿de acuerdo? Yo tengo que introducirme a rallies, que voy a ir en contra, obviamente, si voy a vender, voy en contra de Europa y a favor de Canadá. Entonces, tengo obviamente que ver los fundamentales. Si no los veo y no veo que estas dos economías están contrastadas, ¿no? Y si no lo están, estoy pecando de entrar quizás a una operación que tenga un elevado nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué es mi sana recomendación? Que combinen el análisis técnico con el fundamental antes de entrar y comprueben, ¿ok? Esto de acá este análisis fundamental era para mayo hacia atrás del año pasado, y comprueben si las economías estaban fuertemente contrastadas. Pueden ver la tendencia de los indicadores en gráficas de 3 meses y 6 meses, ahí respondiendo la pregunta de Daniel, ¿sí? En 3 meses y 6 meses, y el contexto del MetaTrader es en 4 horas. Particularmente a mí me resulta más cómodo trabajar en 4 horas porque voy a poder entender mejor cómo se mueve el precio en el tiempo, ¿ok? Bien, yo no sé si acá habrá personas, de repente por ahí alguien se anima, si habrá personas que a comienzos del año, ¿se acuerdan ustedes la situación europea y se acuerdan en contraste lo que pasaba en Canadá? Mis amigos que son de España, que siempre generosamente vienen aquí y siempre nos están siguiendo. O sea, voy a hacer esta estrategia metiéndome o subiéndome o incluyéndome en los rallies. Y me doy cuenta si un rally es muy fuerte con un promedio simple de 233 que tiene que estar tendencial. Ahora, alguien me dirá, ¿y por qué no trabajas con 200? Yo particularmente me ha ido mejor, aparte que 233 es un número de Fibonacci, muy aparte de eso, también me ha ido muy bien utilizándolo como filtro para saber si estoy en un contexto tendencial, ¿de acuerdo? Ahora, como segunda herramienta, utilizo este sistema con un promedio simple de 50 periodos que ustedes lo están viendo en rojo. Muchas gracias, Aquari, muchas gracias, Chuyito, a todos los que por ahí están dándome una mano. Entonces, este promedio simple de 50 periodos es el que de alguna u otra manera va a servir para originar las entradas. ¿Por qué? Pues si yo estoy en un contexto tendencial, y eso solamente me doy cuenta gracias a la de 233, voy a tratar de encontrar mis entradas en venta, ¿ok? Voy a tratar de encontrar mis entradas en venta, ¿sí? Cuando el precio, ¿ok? Corte de arriba hacia abajo al promedio simple de 50 periodos. Ojo, en estos momentos lo único que tengo, lo que están apreciando ustedes, es un contexto tendencial, nada más. Es absolutamente eso, nada más. Luego tengo que tener, debajo lo están observando, un momentum de 20 periodos que me va a ayudar también con las entradas. El indicador de momentum es un indicador de velocidad. Matemáticamente hablando es un diferencial, ¿no? Porque es el precio N más 1 menos el precio N. Entonces lo que me dice este indicador es con qué tanta velocidad se está moviendo en el precio en el tiempo, ¿ok? Y yo lo calibro con 20 periodos. En conclusión, lo que necesito es un promedio simple de 233, que aquí lo tienen, que está en fucsia, y que lo único que me dice es si el precio está tendencial, nada más. Un promedio simple de 50 periodos que me va a ayudar con las entradas, ¿no? En los cortes del precio, es decir, de las velas, y un momentum de 20 periodos que va a complementar el tema de la entrada y de la salida, ¿ok? En este caso estoy utilizándolo, el ejemplo para el EuroCAD, ¿no? Entre abril y mayo del año pasado, del 2010, ¿correcto? En estos momentos lo único que tienen ustedes en pantalla es el contexto, nada más. Ahora, paralelamente, y eso es muy importante, para que esta estrategia tenga un nivel importante de éxito,
lo que necesito es combinarlo con el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque me interesa tener dos economías fuertemente contrastadas. En realidad, cuando yo me vaya a volver a subir al rally, en este caso, en un contexto de venta, porque estoy en un rally bajista, yo tengo que saber de que, bien, vamos a empezar, muchachos. Un fuerte abrazo para todas las personas que están aquí, absolutamente para todos. Bienvenidos, amigos de todos los distintos países. Voy a obviarme un poco el escrito y vamos de frente al punto, a la carnecita del asunto, que es explicar la estrategia. Fíjense, yo esta estrategia de Elder la había encontrado en varias páginas y en muchas de ellas no tenía filtros, es decir, proponían, miren, le voy a contar cómo era la estrategia en original. Es el precio, ¿no? En muchas páginas se podría encontrar que es el precio, ¿sí? Y es a este precio, si yo estoy en un contexto de venta, ¿sí? Si yo estoy en un contexto de venta, sería el corte que hace el precio que está dado por las velas, ¿sí? El precio que está dando por las velas, ahí lo pueden ver, ¿no? Si es un contexto de venta, sería un corte que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, y lo que es en original, de repente lo que propone, o lo que he encontrado con respecto a esta estrategia, es un sinnúmero de entradas, porque también proponían de que cuando el precio corta de abajo hacia arriba, entrar en compra. O sea, en original o en bruto, lo que yo había encontrado con esta estrategia bastante tiempo atrás, ¿sí? Era de que proponía, por ejemplo,